¿Quiénes eran más receptivos o más proclives o más deseables para los espíritus? Pues los niños. Entonces, ¿qué hacían con los niños? Los disfrazaban de muertos. Bolsas de papas, por ejemplo. O de cosas indeseables, ¿no? En general, para que espectros y tal, para que los pasaran de largo. Bueno, pues esto trascendió durante muchísimos años. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Religare. Yo estoy muy contenta porque, lo vamos a volver a decir, estas fechas de Día de Muertos, Halloween, para mí son las mejores fechas de todo el año, las estoy esperando todo el tiempo. Entonces ya llegaron y aparte no saben cómo estoy disfrutando porque aquí tenemos 3 cosas que huelen, se las voy a enseñar tantito desde ahorita, porque vean, nada más huele delicioso todo. Estas son unas calaveritas que hicimos con Ivette de la Chocopastelería. Vayan a ver esa aventura hierofante. Hicimos también pan de muerto, vayan a verlo. Las adoro. Esta la adorné yo con mis manitas. Ajá, entonces una diadema le puse una cempasúchiles. Exactamente, diadema de cempasúchiles, sus dientitos y ya está. Esto es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Ustedes ven que hay calaveritas de amaranto, pero bueno, ahorita todavía nos venden calaveritas, pero nosotros hicimos... La hicimos anoche, justamente, por eso está un poquito suave todavía. Ahorita esto tiene contamos. Que pasar días para que se haga dura. Claro, pero la más representativa de muchas cosas simbólicas, bueno, todas, pero estas de amaranto son súper importantes, y eso que son como las que menos se compran ya o ya casi no se hacen, y estas que son las de azúcar. Entonces cronológicamente es esta, pero ahorita vamos a hablar de la cronología. Y al último, que vean nada más, yo cuando la vi, la compramos en la Panadería Ideal el año pasado, y vean, es una cosa de verdad primorosa, a mí me encanta, no sé, la veo y me sorprende tanto, porque es ya el sincretismo final. Exacto, ¿no? Es lo más Halloween último de lo último, muertos. Exactamente. Y justo, buscadores, pues para poder empezar a hablar de las calaveritas de azúcar, que pues tenemos que empezar a hablar desde tiempos inmemoriales, no tantísimo, pero sí, tenemos que hablar desde tiempos inmemoriales con los celtas, es decir, con la fiesta de Samhain. La fiesta de Samhain pues se establece en el 1 de noviembre, el 31 de octubre, la noche que es la noche de Halloween, de All Hallows Eve, así se conoce ya después, pero originalmente es Samhain, y los antiguos pensaban que pues en esta época o en ese día particular, los velos que dividían a los vivos de los muertos se disolvían y que había contacto con pues los espíritus, le podemos llamar de esa manera. Venían a nosotros. Exactamente, de los muertos. Por eso, ¿quiénes eran más receptivos o más proclives o más deseables para los espíritus? Pues los niños. Entonces, ¿qué hacían con los niños? Los disfrazaban de muertos. Bolsas de papas, por ejemplo. O de cosas indeseables, ¿no? En general, para que espectros y tal, para que los pasaran de largo. Bueno, pues esto trascendió durante muchísimos años, hasta pues la época en donde pues Roma empieza a ser el centro de la civilización, no Roma la antigua, sino Roma la moderna, a través del clero católico. Una vez que se establece el cristianismo como religión de Estado, pues empiezan, la cristianización, y empiezan a cristianizar todos los pueblos, incluyendo los nórdicos, que tuvieron que huir hacia el norte. Entonces, en este devenir histórico, pues se observaba que estas tradiciones pues eran paganas, para ellos así les nombraban, y pues tenían que hacer algo para resolverlo. Sí, paganas, porque cómo va a ser que vengan los espíritus, es decir, eso es una abominación. Los espíritus o las almas van pues allá donde tienen que ir, ya sea al cielo o ya sea al lugar del arrepentimiento, ¿no? Entonces no es al purgatorio como, o al infierno, no hay más opciones. Entonces, ¿cómo hacemos, pensó la Iglesia Católica, para pues de alguna manera no sincretizarlo, porque no lo quisieron sincretizar, sino abolir? ¿Cómo hacemos para que, si estas personas que estamos evangelizando piensan que en ese momento, en ese día, hay un velo que se disuelve y los muertos vienen a tener contacto con nosotros, bueno, pues vamos a hacerlo a través del Día de Todos los Santos. All Hallows Eve. All Hallows Eve. Y el Día de Todos los Santos no eran cualesquiera personas, sino eran todos los santos conocidos o desconocidos que hubieran muerto por
causa divina, por causa de creer en Jesucristo, por causa de la iglesia, y que por esa misma razón estaban en la gloria de Dios. Y aquí quiero hacer una anotación porque hay algunas iglesias que sí hacen disfraces, pero que se disfracen los niños de los santos. Esto a mí me parece increíble porque se disfrazan de los santos, van a misa disfrazados de los santos, pero obviamente nada de brujas, ni nada de diablos, no, ni nada, sino son los santos All Hallows Eve. Exactamente. Es el Día de Todos los Santos. En las iglesias hay pues esta pasarela de disfraces. Bueno, pues sí, no quisiera yo llamarles disfraces porque pues son representaciones de los santos, sí. Entonces es algo quizá mucho más... Están caracterizados, personificados, investidos, quizá ya en un término mucho más elevado del carácter del santo. Que bueno, pues en todo caso, los que no son conocidos es una cosa muy curiosa. Imaginen ustedes que quizá en alguna selva, en alguna jungla, en algún lugar remoto, alguna persona que estuviera siendo devota de esta creencia, pues hubiera sido muerta, nadie supo, nadie se enteró, pero también tiene su lugar en la gloria de Dios porque murió por causa de la creencia. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa mientras todo esto sucedía? Pues acá en Mesoamérica había una festividad del culto a los muertos que no era en estas fechas. Esto es interesantísimo, perdón, te hago tantito una pausa, porque para terminar lo de All Hallows Eve deriva en Halloween, justamente, ¿no? Ahí termina, es Halloween, All Hallows Eve, y allá está todo esto en Europa. Pero aquí en México las fiestas no eran en octubre, noviembre, sino que eran en julio y agosto, justamente. Entonces, ¿qué pasaba con aquellas creencias en Europa? Bueno, todos los santos sí, en la iglesia, pero en el uso popular, las personas sí hacían la fiesta de todos los santos, pero también creían que sus difuntos, sus seres queridos, venían a visitarlos y les dejaban ofrendas de lo que pues, al muerto le gustaba. En Europa. En Europa. Ok, entonces, acá mientras tanto se celebraban las fiestas que aquí vamos a poner el nombre, es un nombre bastante difícil para mí pronunciarlo, es Micail Huitontli, para la fiesta de los niños, de los niños muertos, y Güey Micailhuitl, que es para las fiestas de los adultos, que se celebraban en meses distintos, en julio y agosto, y en septiembre y octubre, que tenían que ver enteramente con temas agrícolas y temas ritualísticos, enteramente. Se hacían procesiones, se hacían ofrendas también, es decir, para los antiguos prehispánicos no existía la figura del alma, naturalmente, pero sí de una fuerza, de un ser anímico que residía en el corazón, o residía en la cabeza, o residía en el hígado, y que cumplía funciones distintas. La que residía en el corazón, esta fuerza vital, era la que trascendía y quedaba como esencia permanente en alguno de los diferentes inframundos o lugares sagrados de los muertos. Podría ser el Tlalocan, podría ser el Tonatiuhcan, podría ser el Mictlán, dependiendo de cómo fue la muerte. Fue en agua, fue en la guerra, así, ¿no? Entonces, por ahí hay un ritual que hacían los prehispánicos, que pues ya sabemos que van de sacrificios humanos, y que no es particularmente de esta fiesta, pero me interesa comentarlo porque era pues muy chamánico y muy totémico. Por ejemplo, a Tlaloc se hacía una pila de agua y sacrificaban a 2 niños, pero no dentro del agua, sino que les ponían una máscara de hule. Ya saben que el hule es prehispánico precisamente. Ajá, entonces le ponían una máscara de hule, les impedían respirar, y entonces los sumergían en el agua para que murieran en el agua y no por el agua. Entonces era una ofrenda a Tlaloc. Este tipo de cosas, de actos que no tienen nada de barbáricos, simplemente son pensamiento mágico, pensamiento chamánico, pensamiento totémico, que es dado en todas las culturas de todos los pueblos. Eso no nos tiene que de alguna manera impresionar. Eran las cosas que se hacían para rendir culto a los dioses, y que también la ingesta de los sacrificados a través de desmembrarlos
era parte ritual en muchos momentos, y la ingesta de los dioses, sí, ¿no? Pero quería preguntarte entonces, la fiesta de Samhain allá sí era en estas fechas, ¿no? Esa es la idea. Sí, esa sí era del 31 de octubre al 1 de noviembre. Y las prehispánicas eran en julio-agosto. Exacto. Es decir, de fertilidad totalmente. ¿Cómo llega a ser que hoy celebramos el Día de Muertos en México? Porque llegan precisamente los españoles, evangelizan, cristianizan a los oriundos de Mesoamérica, de Tenochtitlán particularmente, y bueno, pues lo hacen a base de varazos y de latigazos, no hay otra manera de decirlo, y pues estas personas que de alguna manera consideraban inaceptable pensar en otros dioses, pensar en otro panteón, pensar en otras formas ritualísticas, de alguna manera tenían que pues tener cierta conexión. Entonces, ¿qué hicieron muy inteligentemente los primeros evangelizadores? ¿Tú celebras a los muertos en tal fecha? Ok, sigue celebrando a tus muertos como tú lo consideras, pero ahora en esta fecha. Y entonces, desde entonces, se empieza a celebrar el Día de los Niños, porque vean, en Europa es Día de Todos los Santos y nada más es un solo día, y acá en México pues celebramos el 1 y el 2, que es el Día de los Niños y el Día de los Grandes, como lo hacían en los prehispánicos justamente. Y hay algo que nos puede romper la cabeza, buscadores, porque los prehispánicos no consideraban que venían las almas de los muertos. O sea, no es como nos lo imaginamos al día de hoy, que vienen nuestros ancestros a probar la ofrenda de la comida que les dejamos. Eso no era la idea que ellos tenían, solo era como honrar a los muertos, honrarlos, recordarlos, rememorarlos, y de alguna manera, si queremos ir mucho más allá filosofando, pues sí, compartir con ellos en el remembramiento, en la recordación. Pero no era como imaginar que venían, ¿no? Como en Coco, por ejemplo, que pasan el puente, ahí cruzan el umbral, que es muy celta, muy de allá, exacto, cruzan y el umbral se sincretiza así. Justo tienes toda la razón, porque cuando ellos no tenían esta idea de que venían a visitarlos, ¿no? Los honramos porque ya murieron, perfecto. Llegan los españoles con esta idea que ya dijimos, en el uso los seres queridos vienen a visitarnos. En el culto institucional solamente es recordar a los mártires, a los que han muerto por causa divina y que están en la gloria de Dios. Entonces se juntan estas dos cosas, y aquí se aprende, los prehispánicos aprenden que los muertos vienen a visitarnos y se juntan las fiestas y se hace una mezcla muy interesante. Sí, también con el pan de muerto, justamente, porque vayan a ver La Aventura de Hierofante, porque allá también hablamos, fue muy a grandes rasgos, estábamos ocupados en la masa y en la harina y en la mantequilla y todo, entonces no hablamos mucho de eso, pero es muy interesante porque aquí en el Templo Mayor, bueno, aquí se fue en Mesoamérica, en México, que no es México, pero Tenochtitlán justamente, se hacía una celebración de Xoalis, era Huitzilopochtli precisamente, Huitzilopochtli, este dios de la guerra, y se hacía Xoalis, que eran figurillas de amaranto, y esto es bien bonito. Aquí traemos el amaranto porque es impresionante lo sagrado que era para ellos. Recuerden que ellos sembraban chile, frijol, amaranto, maíz y algunas rastreras como las calabazas, por ejemplo, bueno, calabazas chiquitas, no como las calabazas de ese tipo. No son de ese tipo, son de otra especie. Como los chilacayotes, como las calabacitas, pues. Exacto, y el amaranto era muy venerado porque es una planta muy resistente, es una planta muy fuerte y que se da en diferentes tierras. Una planta guerrera. Exactamente, es una planta guerrera porque puede ser en una tierra árida y se va a dar, puede ser una tierra acuosa y se va a dar, y la vas a llevar la semilla y va a resistir lo suficiente. Entonces, justamente la semilla del amaranto era como la personificación del carácter de Huitzilopochtli, y entonces en las fiestas de Huitzilopochtli hacían, bueno, y entre otras para otros dioses, se hacían estos que se llaman Xoalis, que son esculturas de amaranto con miel de maguey y con maíz. Sí, y pinole. Bueno, nosotros ahorita vamos a contar los que hicimos, porque era amaranto, miel de maguey y el maíz, y hacían figurillas, y les quiero leer un fragmentito, pero bueno, los que hacían estas esculturas se llamaban tlacuilos, y estos tlacuilos eran los escultores
precisamente, y entonces hacían la representación de Huitzilopochtli. Vean qué impresionante es esto, porque lo hacían y entonces ahí estaba la fiesta, tocando los tambores, todo un ritual. Los caracoles, imagínense, ahorita vamos al Zócalo y vemos a 4, 5, 10 personas tocando, quizá cuando a lo sumo 3, 4 tambores, unos ¿cómo se llaman estos los acostados? Se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, que son unos troncos. Imagínense, pues son 3, 4 tambores y pero imaginen lo impresionante, ¿no? Y 2, 3 teponaztles. Porque aparte el templo mayor era muy alto. Muy alto y muy grande. Pero imagínense esto multiplicado por 10,000 tambores. Y caracoles. Caracoles, ¿no? O sea, imaginen esta imponencia y los sacerdotes vestidos de rojo con negro y las esculturas del Tzoali y de Huitzilopochtli. Entonces hacían la fiesta, el ritual, pues, y al final el Huitzilopochtli, la escultura la deshacían, se desmoronaba la escultura y se repartían las partes del cuerpo de Huitzilopochtli entre los invitados, entre los que estaban en la ceremonia ritual, y se comían el Tzoali, el amaranto con el maguey y con el maíz, se comían, y entonces sentían una cosa chamánica preciosa, porque entonces todos sentían que Huitzilopochtli vivía en ellos y era una comunión profunda con la fuerza guerrera, y entonces sentían que iban a ser resistentes, iban a ser fuertes, iban a ser guerreros en las batallas y en la batalla de la vida también, y ¿no? Es que esto es impresionante, buscadores, porque pues ahora que se hace la comunión con la transustanciación del pan, que es el cuerpo de Cristo, pues está la hostia, se parte en pedazos, se entrega a los feligreses y está viviendo Cristo en ellos. Y bueno, pues es exactamente el mismo principio. La batalla ya no va de hacer la guerra contra otras personas, sino contra, pues se puede entender, contra nuestros pecados, contra nuestros vicios, contra las tentaciones. Estoy resistiendo porque estoy en comunión con Jesucristo, en comunión con Dios. Exactamente, soy parte de su ejército, ¿no? Por ejemplo, pues era la misma idea justamente aquí con los prehispánicos, y les quería leer este fragmento de Fray Diego de Durán, que es uno de los que relatan precisamente estas celebraciones, y vean nada más, porque es muy largo, extenso, pero solo para que puedan sentir lo que transmite, y dice: el Tzoali elaborado con semillas de amaranto, un alimento básico, lo que yo les decía. En esta ceremonia el Tzoali representaba el cuerpo de Dios, es decir, Huitzilopochtli, lleno de fuerza, vida, y la miel extraída del maguey aportaba la dulzura de los dones que el pueblo entregaba a los dioses como agradecimiento de las cosechas y victorias en el campo de la batalla. Recuerden que eran pueblos guerreros, entonces eso era importantísimo. Era una mezcla viva, llena de energía, como la sangre que corría por las venas de los guerreros mexicas. Dice: a medida que avanzaba el día, el centro estaba en el templo mayor, los tlacuilos, los que les decía los artesanos, hacían la escultura con ojos fieros y parecían que observaban a los asistentes. Luego dice: alrededor del altar el pueblo se reunía, sabiendo que esta ceremonia no era solo un homenaje a Huitzilopochtli, sino un acto de comunión con el Dios. Era la manera de renovar la alianza entre lo divino y lo humano, entre la tierra y el cielo. Los guerreros en primera fila observaban con respeto y devoción, sabiendo que el espíritu de Huitzilopochtli vivía en ellos cada vez que iban a la guerra, pues su fuerza era la que movía sus manos en la batalla, su mirada la que guiaba sus flechas y lanzas. Y vean qué impresionante, ¿no? Va contando todo el relato, y finalmente dice que ya pedazos del Tzoali eran distribuidos entre los presentes, quienes lo consumían con una reverencia profunda. Comer del cuerpo de Huitzilopochtli no solo era un acto ritual, sino una forma de absorber su poder, lo que les decíamos, de volverse uno con el Dios, la guerra y la victoria. O sea, era una cosa impresionante. El amaranto, representación de Huitzilopochtli, el cuerpo del Dios, comérselo, y luego también deriva justo con los zompantlis, que va de la mano. Ahí quería yo llegar, porque pues eran pueblos guerreros, y cómo manifestaban su poder, no solamente ritual dentro de sí mismos en esta pues suerte de comunión, sino también mostraban los cuerpos, las cabezas de los sacrificados, que no solamente eran por la batalla y por la guerra, nada más porque sí, sino que era un equilibrio entre la vida y la muerte, es lo que se buscaba, y se buscaba mostrar que efectivamente había esta claridad o este saber de que hay trascendencia, y que un guerrero, que allí está su cráneo, no es una persona cualquiera, es un poco como un pensamiento nórdico incluso. Esta persona murió en batalla, murió haciendo la guerra, es muy nórdico, es muy de guerreros, pues. Esta persona murió en batalla y es absolutamente venerable, y recordamos su sacrificio
por los dioses. Entonces es una cosa impresionante. Y entonces todo se hace sincrético, buscadores, porque estaban las celebraciones estos de los Tzoalis, que no solamente eran las figuras de Huitzilopochtli, las esculturas de Huitzilopochtli, sino que también hacían como unas tortitas de masa, como las que se venden afuera de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo algunas que mi abuelita hacía, que eran más como tortillas de masa, pero eran dulces. No tengo idea cómo se llaman, pero tenían una textura. Se llaman gorditas de la villa, ¿no? No, porque eran diferentes, eran más con más maíz, pues eran diferentes. Voy a preguntarle a mi papá. Pero bueno, la idea es que hacían cosas semejantes con el amaranto también, y también eran comidos esos alimentos. Entonces esas tortas, que son como tortillitas, panecitos, maíz, amaranto, maguey, deriva justamente también con la idea del pan de muerto. Exacto, con los huesitos y el cráneo. Y entonces deriva también que el Tzompantli, pues ya no vamos a sacrificar humanos, ni vamos a hacer eso que era pues como una abominación para los conquistadores. Pero estamos hablando de las calaveritas de azúcar. Y las calaveritas de azúcar no existieron mero cuando llegaron los españoles, porque tiene que ver con el alfeñique, que es una forma árabe trascendida a España. Ya saben ustedes que España fue conquistada por los pueblos árabes 700 años. Bueno, pues tardó 100 años en llegar a México esta forma de escultura con azúcar, que es esta. Exacto, por eso les decíamos, la primera es esta con el amaranto, porque eso ya se hacía con los Tzoalis que les contamos, y Huitzilopochtli. Luego después vino, mucho tiempo después, lo que Jaime dice, la tradición del alfeñique, que es hacer, que lo siguen haciendo en muchos estados, como en Jalapa, ¿no? De estos dulcecitos de azúcar. Le llaman jamoncillos. Los jamoncillos, que hacen figuritas, mesitas, panecitos, y hacen frutitas. Pajaritos y frutitas. Todo eso es la tradición del alfeñique, y entonces nacen las calaveritas de azúcar, porque aparte acuérdense que aquí no había azúcar, lo trajeron también los españoles. Había mieles de maguey, de agave, miel de abejas, naturalmente. Exactamente, y mucho tiempo después, ya muy reciente, apenas en el siglo pasado, es que se empiezan a hacer calaveritas de chocolate. Y es muy bonito porque entonces ustedes saben también, el chocolate es mero prehispánico, entonces es pero como... no endulzado así con azúcar. O sea, no endulzado con azúcar, pues con miel también. Miel, sí. Exactamente, pues con miel. Pero bueno, pues ya ahora ha trascendido, es decir, ya no solamente es la tradición del alfeñique, esto ustedes van a comprar las calaveritas de azúcar y ven el montón de hileras de calaveritas, y eso es un Tzompantli. Vayan a ver nuestra aventura hierofante que hicimos hace ya como 2 años, ¿no? Como 2 años en el mercado de Coyoacán. Me encantó porque después pusimos nuestra ofrenda y tal, y ahí justamente lo referimos porque es impresionante ver, pues porque estas muro de calaveras. Sí son parecidas a los cráneos, o sea, son blancas, ¿no? Sí, y tal, o sea, eso es más impresionante. Entonces, y por eso les decimos que esto es una cosa prodigiosa del sincretismo cultural. Exacto, porque es de todo un poco, ¿no? Pues esto es Halloween, pues es celta. Naturalmente, cuando llega a América, se usan las calabazas. Allá se usaban en los pueblos. Y estas calabazas largas. Los nabos. Acá cuando llegan a América, bueno, pues, ¿quiénes? Los ingleses, naturalmente, llegan a Estados Unidos. No había calabazas, no había nabos, que hay calabazas, pues lo hacemos con calabazas. Fíjate que alguna vez yo fui un Halloween en Tepoztlán, y era con calabazas, no de las naranjas, sino de las verdes. Como mexicanas. Ajá, sí, qué exactamente. Curioso, sí. Sí, entonces se hace con lo que se puede, naturalmente. Sí, con cualquier cosa que le puedas agujerar. Exactamente, entonces, bueno, pues ¿de qué va? Ahora ya hay unas calabazas, ustedes las han visto en los centros comerciales que les llaman de fantasía, que tienen unas formas bien peculiares, que con Ibe tenía algunas muy bonitas, hay unas formas muy extrañas, no sé cómo las harán, voy a investigar cómo las hacen, no sé si son transgénicas o no sé qué serán, pero son unas calabazas muy raras. Exacto, entonces esto es una calabaza de azúcar. Entonces toda la conclusión, buscadores, es que vean que toda la historia, todo el sincretismo, todo el intercambio, todo lo sagrado de un pueblo, de otro pueblo, porque son 3 cosas sagradas, es decir, lo de los Samhain, All Hallows Eve, pues también es sagrado para la religión, el Día de Todos los Santos, claro, por supuesto. Y también se respeta, y luego vienen aquí con el sincretismo con Huitzilopochtli y el recuerdo de los muertos, ¿no? Que venían, y todo se junta, y ahora sentimos que vienen los muertos y les ponemos la mesa en la ofrenda, ¿no? Entonces todo se vuelve algo impresionante, y bueno, la verdad es que nosotros
les invitaríamos a que hagan su bolita de masa, inténtenlo Sí, hacer. ese es amaranto, miel y pinole. Nosotros le pusimos pinole porque aparte apenas compramos Está pinole, nos delicioso. encanta. Y es el maíz con piloncillo, entonces tiene Es el maíz con piloncillo, piloncillo. sí, exactamente. Entonces el maíz le da como forma a la miel, que lleva mucha miel de hecho, y el amaranto, y es muy bonito porque pues se lo pueden comer y sentir un poco más lo prehispánico. Exacto, ¿no? pero entonces, ¿de qué va, buscadores? De pronto a veces somos muy puristas y decimos, no, la fiesta, la tradición del Día de Muertos en México es Aquí solo se celebra Día de Exacto, Muertos. solamente mexicana, no es cierto. Aquí no había pan, para empezar no había pan hasta que llegaron los españoles, no había azúcar hasta que llegaron los españoles. Sí había amaranto, pero se trasladan las fiestas de julio a agosto hasta octubre, precisamente por la culturización de los españoles a México. Exacto. O sea, pues no es una fiesta mexicana, es una fiesta... Más bien si es mexicana. No, pues No, es de la Nueva España. Pues sí, pero ya como... Ya ahora ya es mexicana y se va cada vez nutriendo de diferentes cosas, pero siempre se busca no contaminar, ¿no? Y que aquí celebramos el Día de Muertos, no Halloween. Pues no es cierto, celebramos lo mismo allá y aquí en todas las culturas. Entonces yo les decía, buscadores, pues ahora que vean las calaveritas de amaranto, pues hay que valorarlas más, también las alegrías, porque aparte es un súper alimento, es decir, tiene mucha proteína, es impresionante lo buen alimento que es, tiene muchos nutrientes. Los mejores cereales junto con la avena, ¿no? Exacto, y los frijoles que también tienen mucha proteína, Ajá. Bueno, que no son de la misma cosa, pero son muy nutritivos. Y no sé, ¿quieres probarla? Pues vamos a probarlo. El soali, ¿no? Vamos a ver. Un pedacito A ver tú. de alegría, ¿no? De alegría soali. Muy bien, a ver. Está suavecito, se tiene que endurecer. Sí, buscadores, nosotros lo hicimos ayer. Se tiene que quedar en el tiempo para que, o sea, en el aire, para que se le evapore el agua. ¿La humedad? Está delicioso. Muy rico. Un gran alimento. Sí, está muy dulce, pero está muy rico. A lo mejor nos faltó, sabe la masa. Al pinole. Al pinole. Entonces, buscadores, pues háganlo. Celebren su Día de Muertos, Halloween, celebren lo que quieran. Finalmente, lo bonito es conocerlo y disfrutarlo, ¿no? Yo creo. Exactamente, y disfrutar lo más importante, más que las cosas. Ahí está el cielo que nos está diciendo que nos vamos a aproximar al invierno y esa es la verdadera muerte y resurrección ¿de quién? Del sol. Exactamente, simbólico, ¿no? También. Entonces cuéntenos, buscadores, cómo lo celebran ustedes, qué hacen, si se comen la calaverita o no se la comen, si ponen ofrenda o no ponen, celebran Halloween o Día de Muertos, qué piensan ahora con todo lo que conversamos. No, todo un poco junto como nosotros, que somos muy sincréticos, muy de todo un poco. Entonces, bueno, muchas gracias, buscadores, lo disfruté mucho y pues déjenos en la caja, ya saben, comentarios, denos like, compártanlo a quien quieren que les puede gustar y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Rec. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte. Y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.